Objetivos. Objetivo general. Proyectar la automatización de un invernadero convencional en la hacienda El Prado, Piazza 1, para la producción de tomate riñón, Solanarum lycopersicum, con énfasis en las variables de temperatura, concentración de CO2 y humedad. Objetivos específicos. 1. Investigar acerca de los sensores de humedad, temperatura, concentración de CO2, así como sus especificaciones técnicas. 2. Conocer la importancia de las variables de temperatura, concentración de CO2 y humedad en la automatización de un invernadero. 3. Determinar los valores óptimos de temperatura, humedad y concentración de CO2 en el desarrollo del cultivo de tomate riñón. 4. Obtener cotizaciones para la adquisición de sensores en las variables de temperatura, humedad y concentración de CO2. Los cultivos a campo abierto se exponen a diversas variaciones. En épocas de lluvia, el agua provoca pérdidas de plantas y frutos. Una alta humedad facilita la propagación de plagas y enfermedades. Además, en épocas de verano, el cultivo recibe toda la radiación solar, situaciones que conducen a realizar manejos más minuciosos para reducir las pérdidas. En el país, el cultivo de tomate se ha venido realizando en invernaderos, pues en este medio las condiciones climáticas son favorables para su desarrollo, además de suministrar frutos frescos y de alta calidad a la mesa de los consumidores. En invernaderos inteligentes o automatizados se utilizan sensores que permiten captar los datos de una variable dentro del invernadero, como la temperatura, humedad y concentración de CO2, y saber cuándo alterar alguna condición dentro del invernadero para corregir el valor de esa variable y mantener constante el microclima dentro del invernadero. Para el cultivo de tomate riñón, dentro de invernaderos, se requiere de una temperatura entre los 18 a 30 grados centígrados, una humedad del 50 y 70%, y además se mantienen altos niveles de CO2 en un rango de 600 a 1000 ppm, con la finalidad de incrementar la fotosíntesis, su tasa de crecimiento y producción. Para medir la variable de la temperatura, se escogió el sensor de temperatura LM35, ya que este no requiere de circuitos adicionales para calibrarlo externamente. La baja impedancia de salida, su salida lineal y su precisa calibración hace posible que este integrado sea instalado fácilmente en un circuito de control. En cuanto a sus características principales, se conoce que su rango de medición abarca desde los menos 55 grados Celsius hasta los 150 grados Celsius. Su salida es lineal y cada grado Celsius equivale a 10 milivoltios. La tensión de salida es proporcional a la temperatura y tiene una precisión garantizada de 0.5 Celsius a 25 Celsius. Los pines del sensor LM35 son 3, GND, BCC y B-salida. Entonces, dependiendo del empaquetado, será el orden de conexión de los pines. En este caso se tiene un empaquetado TO92, que es de tamaño bien reducido y de bajo costo. Para su circuito, solo basta alimentarlo con 5 VDC, conectar la tierra GND a la tierra del circuito digital y la salida del voltaje a la entrada del ADC. Para medir la variable de humedad, se escogió el sensor de humedad PCE P18, el cual mide la humedad relativa del aire y además la temperatura, razón por la cual fue seleccionado del resto de sensores investigados, pues es capaz de mostrarnos datos de dos variables al mismo tiempo. Dicho sensor presenta las siguientes características. Las magnitudes medidas del sensor de humedad PCE P18 salen como señal normalizada de 4 a 20 mA. Este sensor, a través de un dispositivo semiconductor, determina con precisión la humedad del aire y la temperatura. Está preparado para montar en la pared. Tiene un peso de 125 gramos, lo cual lo convierte en un sensor liviano y de fácil manipulación. En cuanto a su rango de medición,
Para el caso de la humedad relativa tenemos que es de 0 al 100% con una precisión de más menos 2%. Para el caso de la temperatura, su rango va desde menos 20 a 60 grados centígrados. Este sensor además está preparado para el control continuo y posee una interfaz ERS485, por lo cual se tuvo que seleccionar también un convertidor de señal de interfaz PCE P10, el cual es un convertidor de señal para la conexión de dispositivos con interfaz ERS485 a un PC mediante USB. Debido a que el sensor va a ser incorporado dentro de un invernadero, donde existe la presencia de polvo y otras partículas, se escogió un filtro sinterizado para la serie PCE P18, el cual tiene como función la de proteger al sensor contra daños mecánicos y así evitar sus posteriores daños y averías en el mismo. Para la determinación de CO2 se escogió el sensor EE820C, el cual está diseñado para su uso en aplicaciones exigentes. Su ajuste de fábrica en múltiples puntos de temperatura y CO2 aportan una excelente precisión en la medición de CO2 en todo el rango de temperatura. Con su cáscara funcional robusta y un filtro especial integrado, puede instalarse en ambientes contaminados como son la agricultura y la ganadería. Entre sus características principales presenta un rango de medición a 10.000 partes por millón, disponible con una salida de tensión y corriente de 0 a 5 voltios. Además, su peso es de 2 kilogramos, por lo cual se le considera un sensor de peso medio. Conclusiones. Los sensores de humedad pueden ser de tecnologías TDR y FDR. Ambos cumplen el mismo objetivo, sin embargo sus principios de funcionamiento son diferentes. Los sensores TDR se basan en la medida de retraso de una señal eléctrica enviada a través de un material con agua, y los sensores FDR se basan en el cambio que ocurre en un capacitor en presencia de la humedad. Dentro de los invernaderos, la temperatura es el parámetro de control más importante, ya que influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas. El cultivo a bajo de temperaturas puede producir la absorción de nutrientes y provoca un déficit de la planta. Además, las plantas crecen a cierto grado de humedad, ya que si la humedad es alta, favorece a la propagación de hongos. En cuanto a la concentración de CO2, el mantener una concentración de CO2 alta en el invernadero permite incrementar la fotosíntesis, la tasa de crecimiento y su producción. Los valores óptimos para el desarrollo de un cultivo de tomate riñón en cuanto a temperatura se encuentran entre los 18 a 30 grados centígrados, para humedad de 50 a 70 grados centígrados y concentraciones de CO2 de 600 a 100 partes por millón. Para la cotización en temperatura se estableció eficientemente al sensor LM35, para la humedad al sensor PCE P18, que además tiene la capacidad de medir la temperatura entre nuestras variables, y para la concentración de CO2 el sensor EE800C, mismas que han sido solicitadas a las empresas Mouser Electronics y PC Instruments.